El presente trabajo se titula Riesgo a la salud pública y ambiental por el uso-manejo del paraquat en el centro del Golfo de México, presentado por una servidora. Se ha identificado que las investigaciones en plaguicidas se han centrado en la determinación y la dispersión de residuos, como los compuestos organoclorados, pero existe un número limitado de investigación realizada sobre compuestos organofosforados, fungicidas y principalmente herbicidas. Se conoce a nivel mundial que los herbicidas como el glifosato y paraquat son muy utilizados y particularmente en México el paraquat y el glifosato se emplean indiscriminadamente, además de otro tipo de compuestos. Los herbicidas son compuestos de uso extensivo en la producción agrícola para el control de la maleza. Se utilizan sin un control de dosis y generan impactos en la calidad del suelo, del medio ambiente y en la salud de las personas que realizan su aplicación, generalmente sin un seguimiento en las buenas prácticas agrícolas. En México no existen datos oficiales sobre el uso de plaguicidas, las dosis utilizadas, la frecuencia de aplicación y su ubicación geográfica. El paraquat, particularmente conocido químicamente como dimetilbipiridilocloruro, es un herbicida no selectivo de amplio espectro en el control utilizado para la maleza posemergente y que actúa por contacto, de acuerdo con Bromley y Hell en 2012. En México, los insecticidas y los herbicidas se emplean en mayor porcentaje. El glifosato se destaca como uno de los herbicidas de mayor consumo y el paraquat es el segundo herbicida más comercializado a nivel mundial durante los últimos 60 años. En México, este herbicida es el plaguicida más comercializado desde 1997. Este compuesto se distribuye con distintos nombres comerciales como Gramaxone, Paraquat, Lumbrequat, aunque también tiene otros nombres como Quemante. En el caso de la investigación generada científicamente sobre los plaguicidas, esta se ha focalizado recientemente en la prohibición del uso de paraquat para algunas regiones del mundo. Asimismo, se han generado informes realizados por organizaciones internacionales como la PANAN de Asia sobre que el paraquat es un agente de suicidio en los países en desarrollo, a pesar de que el uso extensivo del paraquat en diversas regiones ha generado estos efectos toxicológicos asociados a la salud y se ha asociado con el incremento en la incidencia de suicidios, de acuerdo con esos informes como el de Watts y el de Viales y López. Entonces, este uso también ha generado efectos adversos en la calidad de las distintas matrices ambientales, la biota acuática y la terrestre. Esto incrementa el uso extensivo, se asocia con el riesgo a la salud pública y asimismo el riesgo ambiental. El uso está asociado con distintos cultivos que son desde el café, de los menos marcados, y con todas estas lesiones como las lesiones oculares, los trabajos realizados sobre el monitoreo en su efecto en organismos acuáticos, además de la relación con la concentración del paraquat en plasma y la sobrevivencia en pacientes. De acuerdo que hay muchas fichas o artículos que refieren a la intoxicación por paraquat en distintas revistas como las de Medicina Legal de Costa Rica. El objetivo de este trabajo fue analizar el uso y manejo del herbicida paraquat en 5 municipios de la región centro de Veracruz, así como analizar el riesgo a la salud pública y ambiental por su manejo. En este caso, el área de estudio en primera se analizaron 3 municipios que tenían una amplia colindancia entre sí, que fueron los municipios de Cotaxtla, Medellín, Tlaxcoyan, en Veracruz, México. La zona de estudio: en estos primeros 3 municipios se identificó que los principales cultivos realizados son piña, papaya, limón y caña de azúcar. Las características de los diferentes cultivos en la región genera, por lo tanto, una amplia variedad en el uso de estos herbicidas y otros plaguicidas de manera general. El área de estudio en los otros 2 municipios fueron los de Emiliano Zapata y Coatepec, también ubicados en la región centro. Estas zonas se seleccionaron por pertenecer a las 10 regiones con mayor producción de café en el estado de Veracruz, y la diferencia con las otras regiones es que el clima en estas regiones se caracteriza por ser templado húmedo, hasta con una altitud promedio entre los 900 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar. La obtención de los datos se realizó a través de la técnica de encuesta. Se utilizó como herramienta un cuestionario cuyo objetivo fue analizar el uso y manejo del paraquat, y que fue estructurado por 3 secciones. La primera correspondía a las características sociodemográficas de los agricultores, la identificación de las características del cultivo, el uso y manejo y la percepción del riesgo toxicológico por su uso.
Como parte de los resultados, se identificó que las características demográficas de los agricultores en las tres primeras zonas demostraron una edad superior a los 50 años y una baja escolaridad en la mayoría de los entrevistados. En la tabla, esa se concentra que la edad promedio fue de 60.57 años, pero el rango fue bastante amplio, desde 30 a 50. La escolaridad fue de 4.5 años concluidos hasta la máxima, que fue identificada como 12 años, mientras que la experiencia fue de labor en campo fue bastante amplia, abarcando desde los hasta los 73 años, y también se identificó que estos fueron pequeños productores con un área de 1 hectárea hasta las 84 hectáreas. De acuerdo con Polanco, indicaron que, por ejemplo, el 40% de la población entrevistada en el área de estudio que ellos utilizaron en Costa Rica fueron una educación básica incompleta, seguida por el grupo que corresponde al analfabetismo, y un 10% que tuvo una educación secundaria y solo un 2% que reportó una educación preparatoria. En contraste, también otros trabajos como Hernández, Antonio y Hanse en 2011 para otra región de México, que es Sinaloa, identificaron que las regiones o esta región productiva agrícola corresponde a grandes extensiones y por lo tanto se recurre al uso de una gran cantidad de compuestos, entre estos paraquat. Con relación a los agricultores que reportaron el uso de este herbicida, la mayoría de los agricultores reportaron el uso de los ingredientes activos glifosato y paraquat en los tres municipios. El uso de estos plaguicidas se considera que fue clasificado como altamente tóxicos y probables causantes de cáncer por la IAR. Se identificó que el paraquat fue usado por hasta un 26.53% de los entrevistados y la máxima concentración se consideró hasta los 20.000, con una concentración de 2.683 miligramos por litro por hectárea. Por lo tanto, se analizó que es necesario evaluar el peligro que representa para la salud la exposición de los habitantes, ya sea de manera pasiva. Se identificó los valores también de la concentración media, la cantidad de tanques utilizados, en este caso fue hasta 2.5 tanques de 200 litros, con una concentración máxima de hasta 24.200 microlitros por hectárea, con una frecuencia de aplicación que fue hasta de 1 hasta 12 veces por año. En el caso de la frecuencia de aplicación de los herbicidas de la zona de estudio reportado por Polanco, que fue en la región de Yucatán, indicaron una frecuencia de uso de la totalidad de los agroquímicos, con un uso semestral seguido por el trimestral y finalmente el uso mensual, que fue de un 25%. Aquí también se identificaron diferencias con la principal modo de aplicación, que fue identificado con 94% por mochila. Algunos no utilizan reguladores de pH. La frecuencia de intoxicaciones, por ejemplo, también se considera que fue muy baja, pero eso no resta que existe esa exposición aguda o crónica. Además de que la mayoría de estos no tienen ningún conocimiento sobre aunque el 63% indica que hay algún conocimiento sobre la exposición o riesgo ocupacional, este es menospreciado, y el 37% indica que no tiene ningún conocimiento sobre el daño de la. En el análisis de componentes principales que se realizó de estas matrices, las resaltadas en naranja son las variables que representan más asociación. Se identificaron estos grupos. Los grupos en los colores o en los círculos indican la mayor asociación, por ejemplo, la concentración de paraquat por herbicida, la extensión, la cantidad de tanques por hectárea, mientras que en este caso fue considerada más el peso de la asociación entre la escolaridad y el conocimiento causado por el medio ambiente. Se identificó que por ejemplo, el factor 1 corresponde al 26.64 y la asociación positiva alta se consideró en la experiencia elaborando el campo, con la variable frecuencia de aplicación, por ejemplo, también entre la cantidad de tanques por hectárea, una asociación moderada entre la extensión y la concentración de paraquat, y mientras que se consideró negativa alta entre el uso de regulador de pH y, por ejemplo, el conocimiento sobre los daños al medio ambiente. Con relación a los plaguicidas utilizados en Coatepec y Emiliano Zapata, el promedio de área cultivada en esta región por ciclo de café fue hasta de 1.6 hectáreas. El 44% de los productores
cultiva de 1 a 2 hectáreas por ciclo y solo el 12% de los caficultores encuestados cultiva de 3 a 4 hectáreas. Los ingredientes activos más utilizados en esta región fueron el 70% glifosato y paraquat representó aproximadamente el 22%. Solo 6 productores usan insecticidas y de ellos 4 mencionaron que fueron la cipermetrina y 3 indicaron utilizar algún fungicida. Se identificó el uso de estos 6 tipos de herbicida que se encuentran clasificados dentro de la categoría como altamente toxicológica. El 42% del productor que usan glifosato lo conocen por su nombre comercial, que es faena, y el 21% por tacle, mientras que el 50% utiliza el paraquat, que lo reconocen con el nombre comercial de rey quemante. En el caso del uso de plaguicidas, el 70% indicó usar paraquat. A pesar de que este compuesto el 31 de diciembre de 2020 fue publicado un decreto para implementar acciones preventivas para sustituir gradualmente su uso. El segundo compuesto activo más utilizado fue paraquat. Se encuentra prohibido en 38 países, entre ellos China, Corea del Sur, Reino Unido, Brasil, de acuerdo con la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, y más de la mitad de los entrevistados en los dos municipios analizados utilizan algún tipo de agroquímico para el control de enfermedades del café. Solo el 74% lo utiliza conforme a la experiencia y el 26% recibe asistencia técnica por parte de la SADER, que es una organización gubernamental para implementar y crear productos orgánicos en el cultivo de café. Se identificó que la falta de capacitación en el uso y manejo adecuado de agroquímicos puede tener un impacto negativo en su eficiencia y provocar un uso no controlado e inadecuado de estos. Por lo tanto, se identifica que el uso y el manejo de los plaguicidas en la zona de estudio se realiza sin un manejo adecuado de la dosis, las frecuencias de uso y manejo de los envases generados, ya que la mayoría de estos son desechados en el mismo campo una vez que son aplicados. De acuerdo con Polanco y Rodríguez, la población estudiada en el estado de Yucatán, que presentó bajos niveles educativos, tiene una baja percepción del riesgo para la salud y el medio ambiente con relación al uso de plaguicidas. Asimismo, Silvira Gramón también indicaron que se requiere información confiable y actualizada sobre los cultivos sembrados y plagas, dosis, volúmenes de aplicación, formas de aplicación de los plaguicidas utilizados y particularmente en el caso de los que presentan un potencial riesgo para la salud. El riesgo toxicológico es que, aunque de acuerdo con la COFEPRIS, el paraquat se encuentra clasificado en el grupo 3, que es moderadamente toxicológico, numerosas investigaciones científicas demuestran los efectos a la salud pública, organismos acuáticos en peces y crustáceos. En los municipios de Yucatán se ha reportado que hasta 10 herbicidas pertenecen a estos distintos grupos químicos y el nivel de toxicidad es variable. Entre estos se encuentra el glifosato, el paraquat, el dicloruro de paraquat, clasificados como altamente cancerígenos. Se identificaron diferencias en los patrones de uso de los herbicidas que estuvieron asociados con los tipos de cultivo y el conocimiento empírico de los agricultores sobre el manejo de estos en la zona de. Se concluye que la mayoría de los usuarios de los herbicidas minimizan el impacto de la salud pública y el daño ambiental por el uso intensivo de estos compuestos. Los usuarios de los plaguicidas en los 5 municipios analizados desconocen las buenas prácticas agrícolas sobre el uso y manejo de estos. Un 80 a un 90% de estos aplica los productos con base en su experiencia y no utilizan ningún equipo de protección personal. Además, se identificó que debe de brindarse atención a la disposición final de los envases de plaguicidas y su desecho adecuado, ya que estos generalmente tienen como sitio de disposición final los campos de cultivo. Muchas gracias por su atención.